Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Giancarlos Palomino y espero que tengan un excelente día. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Power BI en español. Continuamos con el segundo video de la seguidilla de los tres tipos de cálculo que tienen las funciones DAS. Hoy nos corresponde medidas. Y para ver medidas debemos hacer una comparación con columnas calculadas. Pero antes de las medidas vamos a comentar algo. Comenzaremos diciendo que las medidas se usan para calcular principalmente ratios, porcentajes y omitir columnas calculadas que lleguen a generar demoras en los procesos. Ya vamos a ver por qué demoras. Sobre la sintaxis de las medidas, podemos decir que no podemos llamarlas columnas o campos directamente. Necesitamos una función auxiliar, una función que nos ayude a agregar estos datos. Por ejemplo, la suma, que la función en Power BI es sum. No se acumula ni se almacena datos en el modelo. Esto es supremamente importante, es lo más importante de las medidas. Se calcula según demanda de los reportes. Y estas medidas utilizan CPU en vez de RAM. Acordémonos que las columnas calculadas utilizan desgaste de RAM de la máquina y las medidas utilizan CPU. Es decir, los que tienen un Core i3 en adelante ya anda mucho más ligero que una columna calculada. Entonces vamos a seguir nuestros videos con el ejercicio de la empresa de servicios y estamos creando el modelo de una empresa de servicios. Entonces vamos a hacer el ejemplo de identificar el costo diario de servicio, ¿sí? ¿A dónde vamos? Bueno, entonces estamos acá, vamos a la tabla de servicios y vamos entonces, para ver la funcionalidad de las medidas, vamos a agregar una columna calculada y una medida. Entonces primero la columna calculada. Acordémonos que para ingresar una columna calculada vamos a modeling, los que lo tienen en inglés o los que están en español, modelo, nueva columna, le damos un nombre, dejémoslo así, columna calculada. Esta fórmula es costo de servicio sobre duración. Entonces llamamos de la tabla costo servicio sobre duración, ¿sí? Y damos enter. Este resultado, listo, entonces ya nos da aquí un resultado. Pero miremos una cosa, ordenemos esto y fíjense que sale pues el símbolo de infinito para los casos que están vacíos, o sea, lo que todavía no tiene fecha de fin, de no hemos entregado el servicio. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces lo solucionamos con la función divide, ¿sí? Que es la de división, y entonces ya no necesitamos el slash sino el punto y coma porque está numerador, denominador, y cerramos y se nos borra ese infinito y nos queda vacío. Perfecto. Entonces ya vamos a hacer ahora sí la medida para hacer la comparación. Fíjense que la columna calculada se genera fila tras fila cada cálculo, ¿no? Imaginen que tuviéramos una tabla de millones de datos. Entonces ahora vamos a crear la medida. Para la medida la vamos a llamar costo diario servicio medida, ¿sí? Medida MD. Y pues lo primero que vamos a hacer es saber si funciona igual que la otra. Entonces hagamos una cosa, copiemos esta función como si fuera la medida, nos vamos aquí a la medida que estamos construyendo y la pegamos para ver si funciona. Entonces ya así de entrada vemos que me genera una inconsistencia de fórmula, es decir, no me permite
generarla de esta manera tan sencilla. Entonces recordemos lo que comentamos en esta introducción. Aquí algo de la sintaxis. Sobre la sintaxis de la medida podemos decir que no podemos llamar las columnas o campos directamente. Necesitamos una función auxiliar que agregue estos datos. Entonces, como por ejemplo suma, entonces pues sí, suma aquí es perfecta para llamar estas tablas. Aquí ya tenemos suma, cerramos, ahora llamamos la tabla de duración con suma también, la cerramos y enter. Perfecto, ya está bien, no sale ningún error, pero fíjense de algo, no se visualiza ninguna columna, es decir, aquí es donde está la funcionalidad de la medida. Se genera el resultado, pero no se calcula fila tras fila. Es lo más importante, no se almacena en el modelo, no genera peso para un procesamiento de datos. Bueno, ahora vamos a ver la funcionalidad en el reporte. Entonces vamos a llamar país, puede ser, bueno, vamos a llamar país. ¿Dónde está? Por ciudad, perdón. O sí, por país. Coloquemos. Vamos a hacer una matriz. Y a esto le traemos las columnas que acabamos de hacer. Acabamos de hacer la tabla calculada, ¿sí? CC y la medida. Bueno, deben estar, como son costos, vamos a colocarlos en igual de condiciones para que nos saque un promedio por país. ¿Cuál es el costo diario? Promedio. Y costo diario pues ya está en promedio, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, fíjense que es el mismo resultado. Vamos a agrandar aquí la letra, agrandemos la letra. ¿Sí? Es el mismo resultado, pero por país. Pero hay una cosita. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, fíjense que por país es el mismo resultado, aunque la diferencia en algunos casos está por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida, su función es hacer un promedio ponderado y no un promedio normal, ¿sí? Es decir, ¿cómo funciona la columna calculada? Funciona como un promedio normal, es decir, suma las cantidades y lo divide por el número de filas, es decir, aquí suma lo de Bolivia, Brasil, Chile y lo divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, el número de filas o de países que haya. Eso es un promedio normal. Y en el caso de la medida lo calcula como si fuese un promedio ponderado. Miremoslo en una tablita Excel que les hice para ver si me hago entender mejor. Bueno, ¿cómo calcula la medida? ¿Cómo lo ejecuta la columna calculada? Entonces, aquí está, tengo un ejemplo, servicio 1, servicio 2, el costo y la duración, ¿sí? Entonces, él lo que hace es un promedio que suma estas dos y lo divide por el número de filas, ¿sí? Él llega y dice, súmeme las dos y divídalo por el número de filas. Y fíjense que sale un promedio, lo que llamamos un promedio normal. Promedio normal. Ahora,
¿Cómo lo calcula la medida? Pues la medida lo calcula diferente, ¿sí? Él lo que hace es un promedio ponderado. Él lo que hace es sumar los valores de la columna de los costos diarios, ¿sí? La columna de la duración lo suma y lo divide por la sumatoria del total de la duración. Es decir, como si fuese un promedio ponderado. Ejemplos de promedio ponderado encuentran en nuestro amigo YouTube. Entonces, esa es la gran diferencia. Y tengan mucho cuidado. Volvemos aquí a la introducción. Esto es muy importante. Las medidas se utilizan para calcular ratios, porcentajes y omitir columnas calculadas que nos generen demora en los procesos. Pero estos dos, señores, siempre que se va a utilizar esto, háganlo con medida. Bueno, amigos, creo que no es más. Espero, pues les dejo como siempre en la descripción los links para que hagan la práctica. Espero que les haya gustado el video.